Las campanas de la Catedral de San Pedro repicaban a mediodía mientras Filomena Contini ponía el último plato en la mesa. La luz del sol se filtraba a través de las pesadas cortinas burdeos, pintando el mantel con manchas doradas. El comedor olía a romero y a pastas frescas. Filomena miró el servicio de mesa. Los platos de borde azul estaban colocados en línea recta, los cubiertos brillaban en la penumbra. La comida del domingo tenía que ser perfecta, especialmente hoy, cuando se reunirían en familia por primera vez desde la boda de Baldassare. El ruido de los tacones sobre el suelo de mármol le hizo estremecerse. Su cuñada, Aldabella, apareció en la puerta, alta, con la espalda recta y una mirada atenta en sus ojos castaños. «Deja que te ayude». Aldabella se acercó a la mesa. «No hace falta, querida. Estoy acostumbrada a hacerlo todo yo misma». Filomena ajustó la servilleta ya perfectamente colocada. Baldassare bajó las chirriantes escaleras, abotonándose las mangas de su camisa blanca como la nieve. Su aparición disipó la tensión que flotaba en el aire. «Mamá, te has vuelto a superar». Le dio un beso en la mejilla a Filomena. Olía a antiséptico de hospital. Las rondas matinales nunca se cancelaban, ni siquiera los domingos. En la mesa, Filomena observaba furtivamente a su cuñada. Apenas tocaba su comida, más bien perseguía los trozos por el plato. Extraña. Muy extraño. Su salsa de trufas siempre era alabada en las cenas familiares. «Las Navidades son dentro de 2 meses». Filomena se secó los labios con una servilleta. «Tenemos que empezar a prepararnos. Este año será la primera vez que me ayudarás con una cena festiva, Aldabella». La joven se quedó helada, con el tenedor a medio camino de la boca. Baldassare tosió de repente, escupiendo su vino. «Filomena». Aldabella bajó los cubiertos con cuidado. «Tengo que decir que no podré participar en las fiestas de Navidad». Silencio. Solo el tic-tac del antiguo reloj de la repisa de la chimenea contaba los segundos. «¿Qué quieres decir con que no podrás?» La voz de Filomena se volvió tan cristalina como el hielo fino. «Mi fe no me deja celebrar la Navidad». El vaso resbaló de las manos de Filomena. El vino tinto se esparció por el mantel blanco como sangre. «¿Baldassare?» Filomena se volvió hacia su hijo. «¿Lo sabías?» Él asintió sin levantar los ojos de su plato. «¿Y guardaste silencio todo este tiempo?» Cada palabra caía como una piedra. «Mamá». «¡Cállate!» Filomena se levantó bruscamente. La silla voló hacia atrás con estrépito. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste traer a nuestra casa, a nuestro hogar católico?» «Señora Contini». Aldabella también se levantó. «Respeto sus tradiciones, pero...» «¿Respeto?» Filomena se rió, y esa risa hizo que los nudillos de Baldassare se volvieran blancos por los dedos que aferraban el mantel. «Nos has mentido. A todos nosotros. Durante meses». «No he mentido a nadie. Yo solo...» «¿Pensaste que estaba bien guardar silencio? ¿Para ganar su confianza? ¿Y después? ¿Luego qué? ¿Corromper a mi hijo? ¿Alejarlo de la verdadera fe?» «Mamá, basta». Pero Filomena ya no podía oír. La furia la inundó por completo, convirtiéndola en una criatura impulsada por la pura rabia. «Fuera», susurró. «Fuera de mi casa. Señora Contini, fuera». Aldabella se limpió lentamente los labios con la servilleta, la colocó con cuidado junto al plato y salió. Sus pasos sobre el mármol sonaron como los de una campana. Baldassare se apresuró a seguirla, pero la voz de su madre lo clavó en su asiento. «No te atrevas a seguirla». Un trueno retumbó al otro lado de la ventana. Comenzaba la tormenta. Filomena observó cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal, desdibujando el contorno de la vieja ciudad. En algún lugar, en el laberinto de calles estrechas, la figura de Aldabella estaba desapareciendo. «¿Qué dirá la gente?» Filomena habló en voz baja, casi en un susurro. «¿Qué dirá el padre Donatello? ¿Cómo has podido deshonrar así a nuestra familia?» Baldassare guardó silencio. Los leños ardían en la chimenea y su crepitar era el único sonido de la habitación, aparte de la lluvia que caía por la ventana. El reloj de pared marcaba las horas que faltaban para Navidad, la fiesta que ahora amenazaba con destruir a su familia. El vino tinto sobre el mantel se difuminaba cada vez más, como un presagio de los problemas que se avecinaban. La bruma matinal se deslizaba por las estrechas calles de Castelnuovo di Garfagnana, envolviendo las antiguas piedras de las casas en una neblina fantasmal.
Aldabela estaba de pie junto a la ventana de su estudio de arte, acariciando distraídamente el lienzo con el pincel. Los colores eran desiguales, creando un patrón caótico de grises y morados. Llamaron a la puerta. Beatrice Santini apareció en el umbral, envuelta en un chal de lana. «Te he traído focaccia». La vecina puso una cesta en el alféizar. «Estás muy delgada esta semana». Aldabela se limitó a negar con la cabeza. No tenía hambre. Habían pasado 7 días desde aquel malhadado almuerzo, pero el pueblo ya zumbaba como una colmena alborotada. «Sabes», Beatrice se sentó en el borde de su silla. «Rosalía Piccini me contó una historia así ayer en la tienda. Como si fueras una bruja y hubieras drogado a Baldassare con una poción de encantamiento». El pincel tembló, dejando una raya rojo sangre en el lienzo. «Déjalos hablar. Filomena estuvo con el padre Donatello esta mañana. Pasó 2 horas en el confesionario». Aldabella guardó su pincel. La lluvia tamborileaba sobre el cristal, como si la naturaleza se hiciera eco de su estado interior. Las campanas repicaron en la plaza, llamando a los fieles a la misa vespertina. El sonido resonó en toda la ciudad, en los muros antiguos y los tejados de tejas. «¿Ha venido Baldassare?» Aldabella negó con la cabeza. Ni una palabra, ni una nota en una semana. Solo una vez había visto su silueta en la ventana del hospital. «Cobarde», escupió Beatrice a un lado, en el lenguaje común. «Lo siento, sé que es tu marido, pero...». «Era marido». Aldabella cogió un nuevo lienzo. «Ahora no lo sé». Una ráfaga de viento entró en el estudio, arrastrando los bocetos por el suelo. Entre ellos había un boceto del retrato de Filomena de antes de la boda. El rostro poderoso, los labios apretados, la mirada penetrante. La señora Contini canceló ayer un pedido de adornos navideños para un acto benéfico. Empezó Beatriz a recoger las hojas desperdigadas. Dijo que no podía confiar la decoración de la sala aún a un extranjero. Aldabella asintió en silencio. Era de esperar. Lo siguiente sería la escuela de arte donde daba clases. Filomena estaba en el consejo de administración. Una figura familiar cruzó la calle. Rosalía Piccini, una amiga de su suegra, había cruzado desafiante hacia el otro lado cuando vio a Aldabella en el escaparate. Detrás de ella, como la cola de un cometa, se extendía una estela de susurros y miradas lascivas. La señora Piccini pasó toda la noche pasada en casa de Contini, bajó la voz Beatrice. Se dice que discutieron cómo devolver a Baldassare al redil de la verdadera iglesia. No es necesario traerlo de vuelta. Aldabella comenzó un nuevo dibujo. Trazos toscos se plegaban en el contorno de la plaza del pueblo. Nunca se fue. Llamaron de nuevo a la puerta. Esta vez, brusca y exigentemente. Baldassare estaba en el umbral, pálido, demacrado, con ojeras. «Tenemos que hablar». Beatriz se levantó en silencio y salió, lanzando una mirada preocupada a Aldabella. «¿Sobre qué?» Aldabella no se volvió del caballete. «Ya está todo dicho por tu silencio». «Mamá, no es ella misma. Ya sabes cómo es. Solo tenemos que esperar a que pase». «¿Esperar?» El pincel se congeló sobre el lienzo. «¿Y por cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Toda una vida? Hablaré con ella. ¿Cuándo? ¿Cuando todo el pueblo me dé la espalda? ¿Cuando me echen de la escuela? ¿O cuando tu madre termine de destruir todo lo que he pasado años construyendo aquí?» Baldassare se acercó, pero Aldabella extendió una mano, deteniéndolo. «No lo hagas. No, no lo hagas. Te quiero», le temblaba la voz. «¿Que te quiero?» Ella finalmente se volvió hacia él. «Entonces, ¿por qué dejas que lo haga? ¿Por qué callas?» Al otro lado de la ventana, las campanas volvieron a sonar. Baldassare se estremeció como por un golpe. «Tengo que irme. Tengo un deber». «Por supuesto». Aldabella volvió al lienzo. «Vete tú. Siempre te vas cuando tienes que tomar una decisión, ¿verdad?» La puerta se cerró. En completo silencio, Aldabella cogió un nuevo pincel y empezó a aplicar trazos negros sobre el lienzo. Se extendían como grietas, desgarrando la zona pintada, como las grietas que ahora desgarraban su vida. El antiguo reloj de la casa Contini daba las 6 de la tarde. En el salón, donde las pesadas cortinas atenuaban la luz del sol poniente, estaban reunidos aquellos a quienes Filomena consideraba los pilares de la familia. En el sillón junto a la chimenea estaba sentada la tía Lorenza, la hermana mayor del difunto marido de Filomena.
Junto a ella, en el sofá, estaban Domenico, primo de Baldassare, y su esposa, Cecilia. Junto a la ventana, el padre Donatello permanecía inmóvil, frotando su rosario. ¡Imposible! La tía Lorenza agitó el abanico como si quisiera ahuyentar un mal olor. No ha ocurrido en nuestra familia desde los tiempos del tatarabuelo Giacomo. ¿Y cómo terminó?, preguntó Cecilia. Su novia fue quemada en la hoguera por brujería, respondió Lorenza sombríamente. Los tiempos han cambiado, dijo el padre Donatello en voz baja. Quizá deberíamos... Nada ha cambiado. Filomena se apartó bruscamente de la chimenea. Ella nos ha engañado. A todos. Técnicamente, corrigió Domenico sus gafas. Ella no engañó a nadie. Simplemente no anunciaba su fe. Eso es aún peor. Filomena se hundió en una silla. Se infiltró en nuestra familia como un caballo de Troya. Baldassare estaba sentado en el rincón más oscuro de la habitación, apretando y soltando los puños. Hijo mío. Padre Donatello se volvió hacia él. ¿Qué piensas de todo esto? La amo, respondió Baldassare sordamente. ¡Amor!, resopló la tía Lorenza. ¿Y has pensado en el honor de la familia? ¿En lo que dirá la gente? La gente ya está hablando, intervino Cecilia. Hoy en la tienda la señora Piccini estaba contando... Rosalía habla demasiado, la interrumpió Filomena. Debemos decidir qué hacer. ¿Qué hay que decidir? Lorenza apretó los labios. ¿Que acepte nuestra fe o que se vaya? No aceptará. Baldassare levantó la cabeza. Y tú lo sabes. Entonces la elección está clara. Lorenza golpeó con su abanico el brazo de la silla. No es tan sencillo. El padre Donatello negó con la cabeza. Un matrimonio se hace ante Dios. ¿Ante qué Dios?, le interrumpió Filomena. ¿Ante su Dios o el nuestro? Un pesado silencio flotaba en la habitación. Solo crepitaban los leños de la chimenea y el reloj de la pared hacía tic-tac. Hay algo más. Cecilia bajó la voz a un susurro. Dicen que ya no puede dar clases en la escuela de arte. Baldassare se levantó bruscamente. ¿Esto es obra tuya, madre? Filomena no apartó la mirada. Me limité a expresar mis preocupaciones al Consejo de Administración. ¿Se puede confiar la educación de los niños a alguien que... ¿Alguien que qué? Baldassare dio un paso hacia su madre. ¿El que me quiere? ¿El que me hace feliz? ¿El que está destruyendo nuestra familia? Filomena también se levantó. Mírate. Dejaste de ir a la iglesia, tú. Dejé de ir a la iglesia porque no puedo mirar a Dios a los ojos cuando te dejo destruir al hombre que amo. ¡Blasfemia! Tía Lorenza horrorizada. Calla, calla, levantó las manos el padre Donatello. La ira es mala consejera. ¿Y qué sugiere usted, padre? Filomena se volvió hacia el sacerdote. ¿Que lo acepte? ¿Dejar que este hereje permanezca en nuestra familia? Sugiero que recemos, respondió el sacerdote con calma. Y recordar la misericordia. ¿Piedad? Filomena rió amargamente. Hacia alguien que se cuela en nuestra familia. ¿Quién se niega a honrar nuestras tradiciones? No se niega a honrar las tradiciones, dijo cansado Baldassare. Solo que no puede participar en rituales religiosos. Es diferente. No la defiendas. Filomena agarró el brazo de su hijo. Tienes que elegir, ella o la familia. No me hagas elegir, mamá. Es demasiado tarde. Filomena le soltó la mano. La elección se hizo en el momento en que la trajiste a nuestra casa. El reloj marcaba las 7. En algún lugar a lo lejos retumbó un trueno. Se avecinaba una tormenta. Baldassare se dirigió en silencio hacia la salida. ¿A dónde vas? Filomena lo llamó. Al hospital. Tengo deber. La puerta se cerró tras él con un silencioso chasquido. El padre Donatello sacudió la cabeza y se dirigió también a la salida. Piensa que el odio solo ha traído dolor a este mundo, dijo a modo de despedida. Filomena permaneció de pie junto a la chimenea, mirando el retrato familiar que había sobre ella. Su difunto marido bajó la vista del lienzo, como preguntando en silencio. ¿Qué le estás haciendo a nuestro hijo? Las primeras gotas de lluvia tamborileaban sobre el cristal como presagios de una tormenta inminente. La tarde de noviembre envuelve Castelnuovo di Garfagnana en una niebla húmeda. Los primeros adornos navideños ya habían aparecido en los escaparates y en la plaza central los trabajadores estaban colocando el enorme abeto.
Aldabella caminaba por la acera empedrada, apretando contra su pecho una carpeta de dibujos. Los últimos alumnos habían abandonado el estudio privado que había abierto tras ser despedida de la escuela de arte. Ya quedaban menos. Muchos padres se habían llevado a sus hijos cuando se extendieron los rumores. La farmacia, donde Baldassare solía estar de guardia, asomaba por delante. No había luces encendidas en las ventanas, lo que significaba que su turno había terminado temprano hoy. Aldabella aceleró el paso, pero una voz aguda la hizo vacilar. ¡Alto! Filomena apareció como de entre la niebla. Su abrigo negro la hacía parecer un pájaro amenazador. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» Aldabella agarró la carpeta con más fuerza. «De que has destruido a mi familia». Pasó un grupo de gente del pueblo. Cruzaron desafiantes al otro lado de la calle, pero giraron la cabeza. No todos los días se veía un enfrentamiento de nuera y suegra a la vista de todos. «No le estoy arruinando la vida a nadie», intentó hablar Aldabella con calma. «Eres tú la que está arruinando la vida de tu propio hijo». «¿Cómo te atreves?» Filomena se acercó más. «Yo lo di a luz, yo lo crié, y tú lo hechizaste con tus discursos heréticos». «¿Te oyes a ti misma? ¡Qué brujería! Esto no es la Edad Media». «Entonces explícamelo». Filomena agarró a su cuñada por el codo. «Explícame por qué mi hijo dejó de ir a la iglesia, por qué faltó a misa los domingos por primera vez en su vida. Pregúntaselo tú misma». «Te lo estoy preguntando a ti». Los dedos de Filomena se clavaron en el brazo de Aldabella. «¿Qué buscas? ¿Dinero? ¿Una posición en la sociedad? Amo a tu hijo». «¿Amor?» Filomena se rió, y esa risa puso la piel de gallina a los espectadores. «Ni siquiera puedes compartir con él la principal fiesta del año. Hay cosas más importantes que las vacaciones». «¿Qué sabes tú de cosas importantes?» Filomena soltó por fin la mano de su cuñada. «¿Qué sabes tú de la familia? ¿Sobre tradiciones? Sé que las tradiciones no deben convertirse en grilletes». La figura de Rosalía Piccini emergió de la niebla. Ralentizó su paso, escuchando ávidamente cada palabra. «Tengo una proposición para ti». La voz de Filomena se volvió casi acariciadora. «Una última oportunidad». Aldabella guardó silencio. «Acepta nuestra fe. Arrepiéntete ante el padre Donatello. Forma parte de nuestra familia de verdad. ¿Y si no lo hago?» «Entonces vete». Filomena se enderezó a su altura completa. «Vete y no vuelvas nunca. Dale a mi hijo la oportunidad de una vida normal». «¿Normal?» Aldabella negó con la cabeza. «¿Quieres decir una vida bajo tu control? Bajo la protección de la familia y la iglesia. ¿Y le has preguntado a Baldassare qué quiere?» «Yo soy su madre. Sé mejor que nadie lo que es bueno para él». Una pequeña multitud ya se había reunido a su alrededor. Los murmullos resonaban por la calle, multiplicándose y adquiriendo nuevos detalles. «Te doy de plazo hasta Navidad», bajó la voz Filomena. «O te bautizas en nuestra iglesia, o... ¿O qué? O consigo la anulación del matrimonio. Tengo contactos en el tribunal eclesiástico». Aldabella se puso pálida. «No te atreverías». «Me atrevo», sonrió Filomena. «Por la salvación del alma de mi propio hijo, haré lo que sea». «¡Madre!». Baldassare apareció de repente. Estaba sin bata, solo con una bata de hospital. Al parecer había salido corriendo de la farmacia cuando oyó las voces familiares. «¿Qué está pasando aquí?» «Nada». Filomena dio un paso atrás. «Solo una conversación entre suegra y nuera». «¿Aldabella?» Se volvió hacia su mujer. «No pasa nada». Ella soltó los dedos blanqueados que aferraban la carpeta de dibujos. «Tu madre me estaba explicando las reglas del juego». «¿Qué reglas?» «Pregúntaselo a ella». Aldabella se dio la vuelta y se alejó. La niebla envolvió su figura, dejando a Baldassare entre las dos mujeres de su vida. «¿Qué le has dicho?» Agarró a su madre por los hombros. «La verdad», se desenredó Filomena. «Lo que temes decirte a ti misma». Rosalía Piccini ya se apresuraba a ir a casa de Lorenza, a entregarle las últimas noticias. Mañana todo el pueblo estaría discutiendo la escena. Y el reloj de la torre del ayuntamiento seguía la cuenta atrás para Navidad. El día que debía unir a las familias, pero que amenazaba con separarlas para siempre. Faltaba una semana para Navidad.
Castelnuovo di Garfagnana se inundaba de guirnaldas festivas y ramas de abeto. Los músicos callejeros tocaban en la plaza, los niños hacían muñecos de nieve y el olor a pan y canela se colaba por todas las ventanas. El estudio de Aldabela estaba oscuro y frío. La última alumna, la hija de Beatriz, se había marchado hacía una hora. Los otros niños habían dejado de venir después de la pelea pública en la plaza. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. El padre Donatello estaba en el umbral, sacudiendo la nieve de su raída túnica. ¿Puedo pasar? Aldabela asintió en silencio. El sacerdote entró e inspeccionó los cuadros que colgaban de las paredes. Hermosas obras. Se detuvo ante el último cuadro. Especialmente este, tanto dolor en los colores. El cuadro representaba una plaza dividida en dos por una profunda grieta. A un lado había una multitud festiva, al otro una figura solitaria vestida de negro. ¿Por qué ha venido, padre? Para hablar. Se sentó en una vieja silla. Filomena vino a verme esta mañana. ¿Y qué dijo? Me pidió que comenzara los preparativos para tu bautismo. Aldabela se volvió hacia la ventana. ¿Está tan segura de su victoria? Es una madre que tiene miedo de perder a su hijo. Ya lo está perdiendo, con sus propias manos. El padre Donatello sacó un rosario desgastado del bolsillo de su sotana. Sabe, hace muchos años había una pareja que vivía en nuestro pueblo. Padre, por favor, nada de parábolas. De acuerdo, escondió el rosario. Entonces seré franco. Me negué. Aldabella se giró bruscamente. ¿Qué? Me negué a prepararte para el bautismo. La fe no es moneda de cambio. No puede usarse como herramienta de chantaje. Las risas de los niños sonaban al otro lado de la ventana. Los chicos jugaban a las bolas de nieve. Uno de los proyectiles golpeó el cristal dejando un rastro húmedo. ¿Qué pasará ahora? Filomena está furiosa, suspiró el padre. Amenazó con quejarse al obispo. Siento que te hayas visto envuelto en esto. No lo sientas, se levantó. Todo el mundo tiene que elegir a veces entre lo que conviene y lo que es justo. Llamaron de nuevo a la puerta, esta vez agudo y exigente. Baldassare irrumpió en el estudio sin esperar invitación. Perdone, no me había dado cuenta de que no estaba solo. Se quedó helado al ver al sacerdote. Ya me iba. El padre se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. Recuerda, los matrimonios se hacen en el cielo y se rompen en la tierra. Piensa en ello. Cuando la puerta se cerró tras él, Baldassare se desplomó en una silla. Madre ha presentado una petición de anulación del matrimonio. Aldabela siguió mirando por la ventana. Lo sé. Tu tía Lorenza ya ha difundido la noticia por todo el pueblo. Intenté hablar con ella. ¿Y? Me dijo que lo hacía por mi bien. Soltó una risita amarga. ¿Te lo puedes creer? Incluso ha encontrado a algún cardenal dispuesto a aceptar un juicio rápido. ¿Y tú? Aldabella se volvió por fin hacia él. ¿Qué opinas? Baldassare permaneció en silencio. Al otro lado de la ventana, los niños seguían jugando. Sus risas despreocupadas parecían burlarse de lo que estaba ocurriendo. ¿Sabes? Aldabella cogió el cepillo. Cuando tu madre me ofreció la opción de bautizarme o marcharme, pensé que era lo peor posible. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que lo peor es tu silencio. No estoy callado. Intento... ¿Qué? Ella dejó el cepillo a un lado. Sentarme en dos sillas. No ofender a mi madre y mantener a mi esposa. Te quiero. Te quiero. Aldabella se acercó a él. Entonces, ¿por qué dejas que arruine nuestras vidas? ¿Por qué no detienes esta locura? No puedo simplemente... ¿Simplemente qué? Elegir, tomar partido. Sacudió la cabeza. ¿Sabes qué es lo peor? Usted ya ha elegido. Por tu inacción. Las campanas sonaron en la plaza. Comenzaba el oficio vespertino. Baldassare se estremeció. Debo irme. Mamá me espera en la iglesia. Por supuesto. Aldabella volvió a su caballete. Vete. No la hagas esperar. Cuando la puerta se cerró tras él, cogió un nuevo lienzo y empezó a pintar. La pintura negra se extendía en trazos nítidos, creando la imagen de un hombre partido en dos. Fuera de la ventana, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un sudario blanco, como si intentara ocultar todos sus secretos y su dolor. La Nochebuena estaba helada. Blancos encajes de escarcha cubrían los escaparates
y el aliento se convertía en nubes de vapor. En la plaza central se estaba montando un creche, un arreglo tradicional navideño. Aldabela observaba los preparativos desde la ventana de su estudio. Antes había pintado ella misma las figuras del creche. Ahora las había encargado a una ciudad vecina. El ruido de la puerta al abrirse la hizo volverse. Filomena estaba en el umbral, con la inmutable Rosalia Piccini asomando tras ella. Se acabó el tiempo. Filomena dejó caer un sobre al suelo. Aquí están los documentos para el tribunal eclesiástico. Serán enviados a Roma mañana. ¿Por qué has venido? Aldabela no se movió de su asiento. ¿Para decirte lo que ya sé? Para darte una última oportunidad. Filomena entró, observando el estudio con disgusto mal disimulado. No es demasiado tarde para arreglar esto. ¿Arreglarlo? Aldabela sonrió. ¿Quieres decir someterte? Quiero salvar a mi hijo. ¿De qué? ¿Del amor? ¿De la felicidad? ¡Del pecado! Filomena levantó la voz. De vivir con una mujer que ni siquiera puede compartir con él la principal fiesta del año. ¿Y tú puedes compartir su felicidad? Rosalía Piccini en la puerta se cruzó desafiante. Las campanas repicaban en la plaza. Comenzaba la misa prenavideña. «Le has embrujado», se acercó Filomena. «Mi hijo nunca faltó a un oficio. Nunca ha traicionado a su madre. ¿Y ahora es un hombre adulto con voluntad propia?» «Cállate». Filomena cogió un cepillo de la mesa y lo estrujó para que crujiera. «¿Crees que no veo lo que está pasando? Quieres alejarlo de mí, alejarlo de su familia, de su fe, de todo lo que le importa». «No, señora Contini». Aldabela sacudió la cabeza. «Es usted quien intenta alejarlo de mí. Y no solo alejarlo, sino que quieres devolverlo a su infancia, donde estaba completamente a tu merced». «¿Cómo te atreves?» Filomena se giró. «Mamá, detente». Baldassare se paró en la puerta. Detrás de él se podía ver el rostro preocupado del padre Donatello. «¿Qué está pasando aquí?» «Tu madre trajo los papeles para la anulación de nuestro matrimonio». Aldabella señaló un sobre en el suelo. «Justo a tiempo para Navidad. ¡Qué regalo oportuno!» Baldassare cogió el sobre. «¿Es verdad, mamá? Lo hago por ti». «¿Para mí?» Rompió el sobre. «¿Tienes idea de lo que has hecho? No te atrevas». Filomena se abalanzó sobre su hijo, intentando arrebatarle los papeles. «Es la única manera de salvarte». «¿Salvarme de qué?» Apartó a su madre. «¿Del amor? ¿De la felicidad de estar con una mujer que me acepta tal como soy? Es una hereje. Es mi mujer». «Ya no». Filomena se enderezó. «Una vez que esos documentos lleguen a Roma, no llegarán a ninguna parte». Baldassare comenzó a romper los papeles. «¡Basta!» Filomena trató de detenerlo. «¿No te das cuenta de lo que me costó? ¿Lo que te costó?» Tiró los trozos a un lado. «¿Qué me costó ver cómo destruías a mi familia? Yo soy tu familia». «No, mamá», Baldassare negó con la cabeza. «Tú eras mi familia. Ahora mi familia es ella». Filomena se tambaleó como de un golpe. «No puedes hacer eso. No puedes traicionar». «¿Traicionar?», rió amargamente. «¿Cómo llamas a lo que estás haciendo? ¿Cómo llamas a intentar destruir el matrimonio de tu propio hijo? Amor de madre». «Eso no es amor», dijo el padre Donatello en voz baja. «Es obsesión. Y tú callas». Filomena se volvió hacia el sacerdote. «Si hubieras hecho lo que te pedí, si hubiera accedido a bautizarme en contra de mi voluntad». Aldabela se acercó a su marido. «¿Habría arreglado eso las cosas? Tú...» Filomena jadeó de rabia. «Me quitaste a mi hijo». «No, mamá». Baldassare pasó el brazo por los hombros de su mujer. «Tú misma me alejaste, por tu odio, por tu control, por tu falta de voluntad para aceptar mis decisiones». «¿Control?». Filomena rió, y esa risa hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de todos. «Bien, has hecho tu elección, pero recuerda, a partir de ahora, no tengo hijo». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. En la puerta se detuvo. «Vamos, Rosalía, tenemos que ir a la iglesia. La misa de Navidad está a punto de empezar. Recemos por las almas perdidas». Cuando salieron, se hizo un gran silencio en el estudio. El padre Donatello sacudió la cabeza. «Rezaré por todos vosotros». Fuera de la ventana seguía nevando. A lo lejos se oían villancicos.
Pero el estudio estaba en silencio. Solo crepitaba el fuego de la vieja cocina, y el reloj de pared daba las campanadas contando los minutos que faltaban para la Navidad, que debía traer alegría al mundo, pero solo trajo dolor. La mañana de Navidad fue inesperadamente soleada. Los rayos de luz jugaban con las capas de nieve, convirtiendo la ciudad en una dispersión de cristales centelleantes. Las campanas repicaban en la plaza, convocando a los fieles a un servicio festivo. Baldassare se sentó en el borde de una cama de hospital en la sala de guardia. La guardia nocturna llegaba a su fin, pero no tenía ganas de irse a casa. ¿A dónde ir? ¿Al piso vacío donde Aldabella estaba haciendo las maletas? ¿O a casa de sus padres, donde su madre se había encerrado después de la escena de anoche? Llamaron a la puerta. Cecilia, la mujer del primo, apareció en el umbral. «La tía Lorenza se está muriendo», soltó desde el umbral. Baldassare se levantó de un salto. «¿Qué ha pasado?» «Un infarto, justo durante el servicio de la mañana». Cecilia se frotaba el borde del chal. Cuando Filomena no vino a la iglesia, se puso muy agitada. Gritó que la familia Contini había caído en desgracia. «¿Dónde está ahora?» «En cuidados intensivos. Tu madre ya está allí». Baldassare cogió la bolsa médica. «Vamos». La UCI olía a medicina y a miedo. Filomena estaba sentada fuera de la habitación, encorvada en una silla. Al ver a su hijo se enderezó. «¿Por qué estás aquí?» «Sigo siendo médico de este hospital. Ya no eres miembro de esta familia», le dio la espalda. «Has tomado tu propia decisión». El médico de guardia salió de la habitación. «¿Doctor Contini? ¿Puedo verle?» Baldassare dio un paso hacia su colega, pero Filomena le cerró el paso. «No, no le dejaré». «Señora», frunció el ceño el médico, «su hijo es el mejor cardiólogo de nuestro hospital». «Es un traidor». «Mamá». Baldassare se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Se trata de la vida de la tía Lorenza». «También sobre su alma». Filomena levantó la barbilla. «Ella no aceptará ayuda de alguien que ha renunciado a su fe». «Yo no he renunciado a mi fe». «¿No?». Sonrió amargamente. «¿Y cómo se llama tu matrimonio con un hereje?». El padre Donatello apareció en el pasillo. Iba deprisa, enredándose en el dobladillo de su sotana. «He venido en cuanto me he enterado». «Padre», Filomena se precipitó hacia el sacerdote. «Díselo. Dígales que a un apóstata no se le puede permitir». «Cállate». La voz del sacerdote retumbó bajo las bóvedas del hospital. «¿Estás dispuesta entonces a sacrificar la vida de tu hermana por tu orgullo?» Filomena retrocedió. «¿Qué orgullo? Estoy defendiendo los cimientos de...». «Estás destruyendo lo que se supone que debes proteger». El padre negó con la cabeza. «La familia, el amor, misericordia». En ese momento, el pitido de los instrumentos llegó desde la sala. El médico de guardia entró corriendo. «Doctor Contini, urgente». Baldassare no dudó más. Empujando a su madre, entró corriendo en la habitación. Las 2 horas siguientes se fundieron en el infinito. Baldassare luchó por la vida de su tía sin darse cuenta de nada a su alrededor. Cuando terminó, salió al pasillo y se quitó los guantes médicos. «Vivirá», dijo cansado. «Pero necesitará observación constante». Filomena estaba de pie junto a la ventana, mirando la plaza cubierta de nieve frente al hospital. Sin volverse preguntó: «¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué la salvaste? A pesar de todo lo que he dicho». «Porque soy médico», se acercó a su madre. «Y porque ella es mi familia, igual que tú». «¿Familia?». Filomena por fin se dio la vuelta. «¿Y lo que dijiste ayer, sobre que tu familia es ella?». «Mamá», Baldassare le tocó el hombro, «la familia no desaparece por amar a otra persona». «Pero tu elección». «Mi elección es amar», la miró a los ojos. «Amar a Aldabella, amarte a ti, amar a nuestra familia. ¿Por qué esas cosas deberían estar reñidas entre sí?». «Porque ella...». Filomena vaciló. «¿De una fe diferente? ¿Por qué? ¿No es Dios amor? ¿No es eso lo que la Iglesia enseña?». Aldabella apareció en el pasillo. Llevaba un termo y una bolsa de comida. «Pensé que tendrías hambre». Le entregó la bolsa a su marido, evitando cuidadosamente la mirada de su suegra. Filomena miró a su nuera como si la viera por primera vez. No era una hereje, ni una extraña, solo una mujer que se preocupaba por su hijo. Balbuceó. «Es muy considerado». Aldabella levantó la vista, sorprendida.
En todo el tiempo que llevaban conociéndose, era la primera frase que pronunciaba sin hostilidad evidente. El padre Donatello, que había observado la escena, dijo en voz baja: «Dios se revela en las cosas pequeñas, en una taza de sopa caliente, en el cuidado del prójimo, en la capacidad de ver al hombre detrás de su fe». Fuera de la ventana, la nieve seguía cayendo. En algún lugar de la plaza se cantaban villancicos, y en el pasillo del hospital, 3 personas permanecían en silencio, y por primera vez ese silencio no era hostil. Se había hecho una elección, no entre la fe y el amor, sino entre el odio y la aceptación, y cada uno de ellos aún tenía que tomar conciencia de esa elección. Era una semana después de Navidad. La tía Lorenza se estaba recuperando, pero lo ocurrido había dejado una profunda huella en las almas de todos los implicados en el drama. El pueblo bullía de rumores y cotilleos. Aquella mañana helada, Aldabela estaba sentada en su estudio recogiendo cuadros. La mayoría de ellos se quedaban atrás. Demasiados lienzos, demasiado poco espacio en una maleta pequeña. Sobre la mesa había un billete de tren que había comprado antes de Navidad. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. Filomena estaba en el umbral. ¿Puedo pasar? Aldabela asintió en silencio. Su suegra entró, mirando a su alrededor con una incertidumbre desacostumbrada. «Te vas», sonó como una afirmación, no como una pregunta. «Sí, aunque Baldassare...» Precisamente por eso, Aldabela siguió recogiendo sus pinceles. «No puedo dejar que arruine mi relación con mi familia». Filomena se acercó a un cuadro recién pintado. Representaba un paisaje invernal, una plaza cubierta de nieve y una figura solitaria entre una iglesia y una casa. «¿Es ese Baldassare?», señaló a la figura. «Sí». «¿Lo conoces bien?». Filomena tocó el lienzo. «Incluso capté su pose, cuando no puede decidirse». «Le quiero», respondió Aldabella con sencillez. Se hizo el silencio en el estudio, solo roto por el susurro del papel de regalo. «¿Sabes?». Filomena rompió finalmente el silencio. «Cuando Lorenza estaba allí tumbada, bajo el gotero, pensé en muchas cosas». Aldabella hizo una pausa, esperando a que continuara. «Vi a mi hijo salvarla, sin pensar en la fe, en el desacuerdo, en que ella lo rechazara. Solo la salvó, porque podía hacerlo. Es médico, es su deber». «No», Filomena sacudió la cabeza. «Podría haber cedido a otro médico, podría haberme escuchado y no entrar en la habitación, pero eligió salvarla, contra todo pronóstico». «Porque es mejor que todos nosotros». Aldabella volvió a recoger los cuadros. «Y entonces apareciste tú», continuó Filomena como si no lo hubiera oído. «Con un termo de sopa y un abrigo a cuadros. No para él, para mí. Aunque yo...». Vaciló. Aldabella se quedó inmóvil con el cuadro entre las manos. «Yo era un monstruo», dijo Filomena en voz tan baja que apenas se oía. «Eras una madre protegiendo a su hijo». «No», se hundió en su silla. «Fui una intolerante que fingía amor maternal. No protegía, asfixiaba». Fuera de la ventana empezó a nevar. Grandes copos se arremolinaban lentamente en el aire. «El padre Donatello dice que Dios se revela en las cosas sencillas». Filomena miró la nieve que caía. «En un plato de sopa, en una cálida tela escocesa, en la capacidad de perdonar. No quiero que pidas perdón». «No lo estoy pidiendo». Filomena se volvió hacia su cuñada. «Te estoy pidiendo una oportunidad para aprender a... aceptar». Aldabella finalmente soltó el cuadro de sus manos. «¿Por qué? Me voy de todos modos». «Porque sin ti, mi hijo es infeliz», se levantó Filomena. «Y solo ahora me he dado cuenta de que el amor maternal es cuando la felicidad de un niño es más importante que tus propias creencias». «Eso lo dices ahora». Aldabella sacudió la cabeza. «¿Qué será dentro de un mes? ¿Dentro de un año? Cuando llegue el momento de bautizar a los niños». «No lo sé», dijo Filomena con una honestidad desacostumbrada. «No puedo prometer que no habrá complicaciones. No puedo garantizar que no habrá controversia. Solo puedo prometer intentarlo». Llamaron de nuevo a la puerta. Baldassare apareció en el umbral con un ramo de flores recién cortadas, las mismas que Aldabella había cultivado en el alféizar de la ventana de su dormitorio. Al ver a su madre, se quedó helado. «¿Qué pasa?» «Tu mujer se marcha», dijo Filomena con calma, sin su anterior enfado. «¿Qué?»
Las flores se le cayeron de las manos. ¿Por qué? Porque ella te ama más que a su orgullo. Filomena levantó una flor. En eso, ella y yo parece que por fin hemos encontrado algo en común. Baldassare cambió la mirada de su madre a su esposa. No entiendo. No hace falta. Filomena le tendió la flor a Aldabella. Solo dime, ¿la amas? Más que a la vida. ¿Y estás lista para aceptarla como es? Sí. ¿Y tú? Filomena se volvió hacia su cuñada. ¿Estás dispuesta a aceptarnos, con todos nuestros defectos, nuestros prejuicios que aprenderemos a superar? Aldabella miró la flor en su mano. Un pequeño brote de esperanza rompiendo el hielo de los prejuicios. Pero no tuvo tiempo de responder. Rosalía Piccini irrumpió en el estudio. «Filomena, date prisa. Lorenza, ella está muerta». Las palabras de Rosalía flotaban en el aire como pesadas gotas de veneno. «Hace media hora. El padre Donatello no tuvo tiempo de...» Filomena retrocedió tambaleándose. Baldassare corrió hacia su madre, sosteniéndola. «¿Pero cómo?» No podía creer lo que oía. Se estaba recuperando. Antes de morir, Rosalía bajó la voz a un susurro. No paraba de hablar de la vergüenza de la familia. Sobre cómo no podía vivir con esa ignominia. «¡Cállate!» Filomena se arrancó de los brazos de su hijo. «Vosotros, todos ustedes...» Salió corriendo del estudio. Baldassare corrió tras ella, pero Aldabella lo agarró del brazo. «Espera. Necesito...» «No», negó con la cabeza. «Necesita estar sola ahora mismo». Rosalía cambió la mirada de una a otra. «¿Y qué haces tú aquí? ¿No es todo culpa tuya?» «Vete», dijo Aldabella en voz baja pero con firmeza. «Por favor». Cuando la puerta se cerró tras Rosalía, un pesado silencio flotaba en el estudio. Baldassare miró por la ventana, donde la solitaria figura de Filomena caminaba lentamente por la plaza cubierta de nieve. «Todo ha terminado», dijo al fin. «Ahora mamá nunca...» «Lo sé». Aldabella se acercó a la maleta sin terminar. «Por eso tengo que irme». «¡No!» Se giró hacia ella. «Ahora no. Exactamente ahora». Ella sacó el billete. «Tu madre acaba de perder a la hermana de tu padre. Una mujer que era más cercana a ella que su propia hermana. Y sus últimas palabras fueron: «No es culpa tuya». ¿No lo fue?» Aldabella sonrió amargamente. «Díselo a tu madre, díselo al pueblo, que mañana estará murmurando que la tía Lorenza murió de vergüenza». Llamaron de nuevo a la puerta. Esta vez era el padre Donatello. «Te he estado buscando». Parecía 10 años mayor. Lorenza, antes de morir, dejó una carta. Extendió un sobre amarillento por el tiempo. Esto fue escrito hace 20 años. El sacerdote bajó los ojos. «El día que murió tu padre, Baldassare». Con manos temblorosas, Baldassare abrió el sobre. De él cayó una vieja fotografía. Una joven Lorenza vestida de novia junto a un hombre alto con uniforme militar. «¿Quién es?», levantó la fotografía. «Su prometido», suspiró el padre Donatello. Era protestante. La familia prohibió el matrimonio. Lorenza obedeció y vivió toda su vida sola. Aldabella se acercó a Baldassare, mirando la fotografía por encima de su hombro. «¿Por eso me odiaba tanto?» «A ti no». El sacerdote negó con la cabeza. «A mí mismo. Por una vez no encontrar el valor para ir contra la familia, contra la tradición. Y ahora está muerta». Baldassare apretó la fotografía. «Murió pensando que estaba repitiendo su error, solo al revés». «Murió», le cogió el padre por el hombro, «porque no pudo perdonarse su propia debilidad. No te impongas esa carga». Al otro lado de la ventana empezaron a sonar las campanas. La ciudad se despedía de Lorenza. Aldabella miró el billete que tenía en la mano. «Tren en 2 horas. No te vayas». Baldassare se volvió hacia ella. «Por favor». «Tengo que hacerlo», le tocó la mejilla. «Por tu bien. Por el bien de tu madre. Necesita tiempo para superar este dolor. Y ella te necesita a ti, a menos que necesites separarte de nosotros. ¿Y la esperanza?». Le agarró las manos. «Justo ahora, antes de que Rosalía viniera, la primera vez de mamá». «Eso era antes», se soltó Aldabella con suavidad. «Ahora las cosas han cambiado». «Nada ha cambiado». Apretó los puños con desesperación. «Mi amor por ti no ha cambiado.
Pero el precio de ese amor, levantó la maleta, se ha vuelto demasiado alto. El padre Donatello contempló esta escena en silencio. Finalmente pronunció: a veces el amor se manifiesta en la capacidad de dejar ir. Aldabela asintió. Cuide de él, padre, y por Filomena. ¿Y quién cuidará de ti? El cura la miró a los ojos. Dios, sonrió ella débilmente. Cada uno tiene el suyo, pero él es el único, y él lo entenderá. Caminó hacia la puerta, pero se volvió por última vez. Escribiré. Te encontraré. Baldassare se acercó a ella. Cuando las cosas se calmen... No, negó ella con la cabeza. No me busques. Simplemente vive. Ama a tu madre. Cura a la gente. Y recuerda, te amé más de lo que podría expresar con palabras. Salió, y el sonido de sus pasos se disolvió en el tintineo de las campanas. Baldassare corrió hacia la puerta, pero el padre Donatello lo detuvo. Déjalo ir. Al otro lado de la ventana caía la nieve, cubriendo las huellas de la plaza. A lo lejos se oía la bocina de un tren que se acercaba. En 2 horas se llevaría a Aldabella lejos de esta ciudad, dejando atrás corazones rotos y la amarga lección de que a veces el amor no se mide por la capacidad de quedarse, sino por el valor de marcharse. Ha pasado un año. Castelnuovo di Garfagnana se preparaba para otra Navidad. El abeto volvía a erigirse en la plaza. Las guirnaldas festivas aparecían en los escaparates de las tiendas. Todo era igual que siempre, pero algo cambió sutilmente en el ambiente del casco antiguo. En la casa de los Contini reinaba un silencio opresivo. Filomena estaba sentada en una silla junto a la chimenea, mirando viejas fotografías. Aquí estaba Lorenza en su juventud, aquí ella y su prometido protestante, aquí la última Navidad antes de su muerte. ¿Mamá? Baldassare estaba en la puerta. Encogido, con un mechón gris en el pelo, este año había envejecido 10 años. Siéntate. Filomena señaló una silla cercana. Quiero enseñarle algo. Sacó un sobre de la caja. Dentro había una carta. ¿Qué es? Una carta de Aldabella. Filomena desdobló la hoja. La envió hace un mes. Baldassare se estremeció. No dijiste. No sabía cómo. Pasó el dedo por las líneas. Aquí dice que consiguió una plaza en una escuela de arte, en Milán. ¿Por qué me cuentas esto? Porque tengo que hacerlo. Filomena levantó los ojos hacia su hijo. Como debería haberme dado cuenta hace un año de que la fe no son muros que dividen, sino puentes que conectan. Fuera de la ventana, la nieve comenzó a caer, como el día en que Aldabella se había marchado. Esa noche no dormí, continuó Filomena en voz baja. No dejaba de pensar en Lorenza, en su prometido, en cómo había vivido su vida fiel no al amor, sino al prejuicio. Baldassare guardó silencio, mirando el fuego de la chimenea. Y entonces pensé en ti, dobló la carta. En cómo salvaste a Lorenza sin pensar en que ella te rechazaba, sobre cómo Aldabella me trajo cuadros escoceses y sopa a pesar de que le arruiné la vida. Mamá... No, déjame terminar. Filomena se puso de pie. Todo este año he vivido pensando que perdí a la hermana de tu padre por culpa de mi orgullo, que perdí a una cuñada por mis prejuicios, que estoy perdiendo lentamente a un hijo por culpa de mi terquedad. Se acercó a la ventana. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Dios no vive en dogmas, vive en acciones, en la capacidad de perdonar, en la voluntad de aceptar. Llamaron a la puerta. El padre Donatello apareció en el umbral con un sobre en las manos. He recibido una carta de Milán, le tendió el sobre a Baldassare. Aldabella pide mi bendición. ¿Para qué? Baldassare abrió el sobre con manos temblorosas. Para su regreso, sonrió el sacerdote. Sí, por supuesto. Sea bienvenida aquí. Filomena se volvió bruscamente. ¿Qué dice? Ella escribe que está lista para regresar. El padre extendió las manos. Si tú, Filomena, puedes aceptarla tal como es, sin condiciones, sin exigencias de cambiar su fe. ¿Y las vacaciones? Filomena se hundió en una silla. ¿Y las tradiciones? Ella escribe sobre esto. El sacerdote sacó una segunda carta. Ella está dispuesta a participar en todos los eventos familiares, solo que, a su manera, sin traicionar su fe ni la tuya. Baldassare miró a su madre. Depende de ti. Filomena permaneció largo rato en silencio,
mirando los cuadros que tenía en las manos. Finalmente pronunció: «No quiero repetir el error de Lorenza. Eso significa...». «Significa», se levantó, cuadrando los hombros, «que es hora de escribir una carta de respuesta. Padre, ¿me ayudas a encontrar las palabras adecuadas?» «Dios ya las ha elegido», sonrió el sacerdote. «Se llaman perdona y vuelve». Fuera de la ventana, la nieve seguía cayendo, pero ahora no ocultaba huellas, sino que parecía señalar el camino a casa. Un camino que no se mide por la distancia, sino solo por la disposición del corazón a aceptar el cambio. Baldassare se asomó a la ventana. En algún lugar de Milán, Aldabela también estaba mirando la nevada. Y tal vez, por primera vez este año, la misma esperanza se ha encendido en sus corazones. El reloj de la plaza dio las 12. Su campanada resonó por toda la ciudad, haciendo eco en las antiguas murallas como si proclamara que a veces hay que perderlo todo para darse cuenta de que lo importante no es en qué crees, sino cómo amas.